Hermanos, yo recuerdo que cuando me hablaron por primera vez de los ancianos de la iglesia, yo quizá tenía la edad un poquito más joven de mi hijo, y lo primero que me vino a la mente fue un conjunto de hombres mayores, con barbas blancas y largas, con túnicas, que estaban en unas esferas cubiertos con niebla, y nadie sabía lo que hacía. Esta es la imagen, evidentemente, que me dio la primera vez que me hablaron de los ancianos. Después, poco a poco, me fueron explicando qué es lo que eran los ancianos. Y específicamente los ancianos en la iglesia, pues eran parte, evidentemente, esencial del gobierno de iglesia que Dios había dado a la esposa de Cristo Jesús. Y se acuerdan, la semana pasada, mis hermanos, empezamos a hablar de lo que era el gobierno bíblico de iglesia. Y vimos básicamente que el gobierno de iglesia es aquello que es necesario, y lo vimos, es aquello que era necesario para una conducta ordenada dentro de la casa de Dios, de la iglesia del Dios viviente. Vimos que el gobierno de iglesia, con sus dos oficios, era el don que Dios había dado a su iglesia. Y por último dijimos que en el gobierno de iglesia de manera clara tenían que distinguirse dos oficios bien claros y concretos. Uno que era el oficio de ancianos y otro lo que era el oficio de diáconos. Y esos dos oficios dijimos que tenían que distinguirse bien, no mezclarse ni en lo que eran ni en sus funciones, porque para eso Dios estableció dos oficios distintos. Pues bien, mis hermanos, hoy nos vamos a centrar en uno de ellos. Hoy nos vamos a centrar en lo que es el oficio de los ancianos de la iglesia. Y vamos a ver varias cosas. Vamos a ver qué son los ancianos de la iglesia y vamos a ver ciertas funciones de los ancianos en lo que es la congregación, la iglesia de Cristo. Así que tengan sus Biblias abiertas en Hechos 20, porque ahí vamos a ver ciertas cosas de este oficio de gobierno que Dios ha dado a la iglesia. Hechos 20 y los versículos que se han leído del 17 hasta el 35. Aunque vamos a ir tocando otros textos, pero esto será nuestro texto principal, Hechos 20 del 17 al 35. Y fíjense, mis hermanos, que de este texto podemos destacar básicamente tres cosas importantes en relación a lo que es el oficio de los ancianos en la iglesia. Y esas tres cosas es que los ancianos es el oficio plural que debemos tener como gobierno de congregación. Es el oficio plural que debemos tener como el gobierno de la congregación. Segundo, es que los ancianos es el oficio que nos es puesto por Dios con ciertas funciones en la congregación. Y tercero, vamos a ver, mis hermanos, que los ancianos van a tener un gobierno de servicio para el bien de la congregación. Así que vamos a destacar estos tres aspectos. Primero, que los ancianos es el oficio plural que debemos tener como gobierno de la congregación. Y cuando me refiero a oficio plural, me estoy refiriendo a dos cosas. Me estoy refiriendo que hay pluralidad en número de hombres que son ancianos y pluralidad en términos que definen el oficio de anciano. Así que vamos a hablar de estas dos cosas. Un oficio plural en el sentido de que tiene pluralidad en número de ancianos, en número de hombres que ejercerán ese oficio. Y fíjense que este primer punto es un poco más general, mis hermanos. Será en el segundo punto donde entraremos de manera mucho más directa a lo que es nuestro texto. Pero hay ciertas cosas que debemos destacar así a nivel general de este texto para poder entender esa pluralidad que existe en el oficio de ancianos. Y es que cuando llegamos a Hechos 20, ese discurso, mis hermanos, se ha definido como el discurso de Mileto. Y es el discurso que Pablo dio estando en Mileto, y a diferencia de los otros discursos que nos encontramos en el libro de Hechos,
como por ejemplo el discurso de Hechos 14 en Listra o el discurso de Hechos 17 dado en Atenas, el discurso de Hechos 20, el discurso de Mileto, es el único que está dirigido a creyentes de manera específica. Y en concreto está dirigido a un grupo muy específico de creyentes que eran los ancianos de la iglesia en Éfeso. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 17 de este Hechos 20. Nos dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Por lo tanto, aquí los ancianos serán los destinatarios principales de ese discurso de Hechos 20. Los ancianos serán los receptores principales de todo lo que Pablo va a tener que decir en ese discurso. Y es que debemos entender que Pablo pasó bastante tiempo en Éfeso y pasó bastante tiempo con esos hombres. Para entender ese discurso debemos entender la situación y el propósito de ese discurso. Y Pablo tuvo una influencia marcada en Éfeso. Fue sobre todo en el segundo viaje misionero de Pablo, cuando Pablo pasó 3 meses en Éfeso y después se fue, pero dejó a Priscila y Aquila para que siguiesen el trabajo. Fue en su tercer viaje misionero cuando Pablo pasó tiempo en Éfeso. Y pasó prácticamente 3 años en Éfeso trabajando y estando con esos ancianos. Piensa en el versículo 31, mis hermanos, de este mismo capítulo. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Por tanto, Pablo pasó tiempo en Éfeso y pasó tiempo con esos hombres, con esos ancianos. Y la pregunta, ¿qué es lo que hizo Pablo durante todos estos años en Éfeso? Si han tomado atención a lo que es ese discurso, verán que Pablo nos dice y menciona varias cosas que estuvo haciendo en Éfeso. Por ejemplo, fíjense en el versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estuvo dando testimonio. Fíjense en el versículo, mis hermanos, 27. Dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Estuvo anunciando todo el consejo de Dios a esos ancianos. En el versículo, los versículos anteriores, el 25, nos dice que pasó tiempo predicando el reino de Dios con esos ancianos. Fíjense, a partir del versículo 34 se nos dice que ¿qué hizo Pablo? Estuvo también trabajando con sus propias manos. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Por lo tanto, estuvo 3 años haciendo todas estas cosas, pero ahora llega el momento, mis hermanos, en que el apóstol Pablo va a irse. Atado por el Espíritu, va a ir a Jerusalén. No sabe lo que va a acontecer con él, solamente sabe que no lo va a pasar muy bien, pero va a irse y ahora ya esos ancianos no van a ver más el rostro de Pablo. Ahora esos ancianos se van a quedar sin ver a Pablo, aquel que ha sido su apóstol, aquel que ha sido su guía, aquel que ha sido su maestro. Se van a quedar sin él. Y fíjense que esto, mis hermanos, es en gran importancia, porque nos contextualiza el discurso de Pablo a esos ancianos. Pablo se iba, no lo volverían a ver, y les da ese discurso. Por tanto, ese discurso, mis hermanos, ese mensaje, ese discurso último es un discurso de despedida del apóstol Pablo a esos hombres, a esos ancianos en Éfeso. Y eso es de suma importancia, porque cuando hablamos de discurso de despedida, no tenemos que pensar, mis hermanos, en que ese discurso simplemente, adiós don Pepito, adiós don José, hasta aquí nos hemos visto y ya no nos veremos más. Los discursos de despedida, mis hermanos, eran discursos los cuales tenían un carácter de instrucción, un carácter de enseñanza, un carácter de mostrar el modelo de actitud y de vida que debía tenerse. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo va a hacer aquí con este discurso para estos hombres. Ese discurso de despedida será el discurso en el que Pablo argumentará, instruirá
y demostrará a esos ancianos de Éfeso cómo debería ser ahora su servicio y su ministerio como ancianos en la iglesia donde Dios los puso. Es decir, será un discurso donde Pablo aquí les dará las últimas instrucciones de consejería pastoral a esos ancianos. Y fíjense que con este contexto, mis hermanos, fíjense que Pablo hace llamar a esos ancianos. Y fíjense que aquí es donde vemos la pluralidad de hombres que estaban dentro de ese gobierno. Fíjense en el versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Mileto era un puerto que estaba a 60 kilómetros al sur de Éfeso. Y desde allí manda a alguien a Éfeso a llamar ¿a quién? A los ancianos. Fíjense, mis hermanos, que el término aquí no es singular, el término es plural. Hace llamar no a un anciano de esa ciudad, hace llamar no a un obispo de la iglesia o de la región de Éfeso, sino que hace llamar en término plural a los ancianos. Y fíjense que eso es importante porque nos muestra aquí que había pluralidad de ancianos en esa iglesia de Éfeso. Y eso es algo característico que vemos en el Nuevo Testamento y que en realidad vemos a lo largo de toda la Escritura. En el gobierno del pueblo de Dios hay pluralidad de hombres que rigen el pueblo. Y fíjense que lo veremos más adelante, pero lo que es el oficio de anciano está enraizado en lo que es el oficio de anciano del Antiguo Testamento. Los ancianos que fueron establecidos en Israel, que tenían básicamente diferentes funciones, eran aquellos que regían, que gobernaban lo que era la vida espiritual y la vida civil del pueblo de Israel. Y siempre había pluralidad de hombres con ese oficio. Si recuerdan el libro de Ruth, cuando Booz tiene que sentarse a las puertas, ¿qué es lo que hizo Booz? Booz llamó a 10 hombres de los ancianos. Fíjense, por ejemplo, en Ruth capítulo 4 y versículo 2. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad. Por tanto, fíjense que ya desde el Antiguo Testamento el patrón que aparece es que había pluralidad en número de aquellos que regían y gobernaban el pueblo. Fíjense cuando Jesús escogió, mis hermanos, a los apóstoles. ¿A cuántos apóstoles escogió Jesús? ¿Escogió solamente a un único apóstol para que después se le pusiese la tiara encima? No, mis hermanos, escogió a 12 apóstoles. Los cuales, mis hermanos, esos 12 apóstoles serían aquellos que establecerían el fundamento apostólico del pueblo del nuevo pacto. Por tanto, había pluralidad, mis hermanos, también en esos 12 apóstoles que el Señor Jesucristo escogió. Pluralidad en los ancianos del Antiguo Testamento, pluralidad en los apóstoles que serán el fundamento del pueblo del nuevo pacto y pluralidad en los ancianos que gobernarán el rebaño de Cristo. Fíjense que esto lo vemos a lo largo de la Escritura. En el libro de Hechos se ve mucho. Fíjense, por ejemplo, en Hechos 14:23. En Hechos 14:23 se nos menciona de que era costumbre establecer ancianos en cada iglesia. Ancianos plural en cada iglesia. Cuando vamos a Hechos 15, mis hermanos, nos encontramos exactamente lo mismo. Si van a Hechos 15, fíjense, mis hermanos, qué es lo que nos encontramos ahí. En Hechos 15, versículo 6, se nos dice que se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Nuevamente, no es un anciano que regía la iglesia de Jerusalén, sino que eran ancianos. Había pluralidad de hombres en esa iglesia en Jerusalén. Fíjense que cuando vamos, mis hermanos, a Tito, capítulo 1 y el versículo 5, fíjense por qué causa Pablo dejó a Tito en Creta. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, nuevamente plural, en cada ciudad, así como yo te mandé. Ancianos en cada ciudad. Fíjense que aquí, mis hermanos, esto es mandato
apostólico, mandato del apóstol Pablo, y era común que estableciesen en cada iglesia un gobierno plural de ancianos, diversos ancianos. Dejó a Tito en Creta para que estableciese ancianos en cada ciudad, pluralidad de hombres en ese gobierno. Y eso lo vemos en nuestro texto. En Hechos 20 y el versículo 17, fíjense mis hermanos que mandó a llamar a los ancianos de la iglesia. Y aquí, ¿saben? Podría argumentarse lo siguiente. Aquí podría argumentarse de que, bueno, lo que Pablo hizo llamar es básicamente que había diferentes iglesias en Éfeso y cada iglesia tenía un anciano. Y fue a llamar a los ancianos de cada una de esas iglesias en Éfeso. Pero si leen bien el versículo 17, mis hermanos, esto no es posible. El versículo no permite una interpretación así. ¿Por qué? Porque fíjense lo que la Escritura dice en el versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos, plural, de la iglesia, singular. No eran varias iglesias ahí. Era una sola iglesia, una congregación, la que después en el versículo 28 también se definirá con término singular, el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto. Un rebaño, una iglesia singular, con un gobierno que plural de ancianos sobre ella. Por tanto, fíjense que lo que empieza a desligarse aquí, mis hermanos, es que los ancianos es ese oficio plural en el sentido de que hay pluralidad de hombres que van a ejercer ese gobierno en la congregación local. Ese gobierno nunca va a recaer sobre una sola persona. El gobierno, la supervisión, el pastoreo será pluralidad de hombres en ese gobierno de ancianos. Es lo que se llama un consejo de iguales. Es decir, va a haber un consejo de ancianos y ahí las asambleas de hermanos nos llevan ventaja en eso. Ya las asambleas de hermanos nos llevan ventaja. Porque tienen un consejo de ancianos, un consejo de iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos que van a formar parte de ese consejo de iguales de ancianos serán considerados de la misma manera. Serán ancianos los cuales habrán sido establecidos por Dios para regir, supervisar y pastorear al rebaño en el cual Dios los ha puesto. Lo que es los conceptos muchas veces de pastor, copastor, senior pastor, assistant pastor y todos los pastors que haya, esto en cierta manera ha dañado un poquito lo que es esa visión de consejo de iguales. De hombres que son llamados en esa pluralidad para regir ese rebaño. Y ahí debemos tener en cuenta dos cosas, mis hermanos. La primera es esa que les he dicho, de que es un consejo de iguales. De hombres llamados por Dios para estar en el rebaño de Cristo Jesús. Pero la segunda cosa que debemos tener en cuenta es que eso no quita, y eso es muy importante, ese consejo de iguales no quita, mis hermanos, otro concepto que tiene que estar al mismo nivel, en equilibrio. Hay un consejo de iguales, pero hay la idea también del primero entre iguales. Porque ahora aquí, alguien estará pensando aquí, ostras, ya nos quitan el pastor. Bueno, aquí los bautistas llevamos ventaja. ¿Ya? Pero fíjense que hay consejo de iguales, pero está el primero entre iguales. Es decir, dentro de esa pluralidad, la misma Escritura nos determina de que había aquellos, no que fuesen más ancianos que otros, sino que por su madurez, por sus dones, por su preparación, tenían un papel preeminente en lo que era el gobierno de la iglesia. Fíjense que esto lo vemos también en lo que eran los apóstoles mismos. Fíjense que escogió a 12 apóstoles, todos eran igual de apóstoles, pero había un grupito que siempre era ¿quién, mis hermanos? Que casi siempre aparecen juntos. Estaba Pedro, estaba Juan y estaba Jacobo.
Y fíjense que siempre aparece, incluso se dormían a la vez estos hombres. Todos se quedaban dormidos a la vez, es decir, iban de la mano. Pero fíjense que incluso en los apóstoles había aquellos que eran, en cierta manera, primero entre iguales. Y esto lo encontramos también cuando vamos a esa pluralidad de ancianos. Hay consejo de iguales, pero primero entre iguales. Fíjense cuando vamos a Primera de Timoteo. Y la Escritura nos deja ver algo así. Fíjense en Primera de Timoteo, capítulo 5 y el versículo 17. Ahí se nos deja ver que dentro de ese consejo de ancianos había aquellos que tenían una función preeminente en algo. Fíjense capítulo 5, versículo 17 de Primera de Timoteo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es decir, no todos se ve que estaban dedicados a la enseñanza y a la predicación. Había un grupo mayormente dedicado a esto, y este grupo era el cual la iglesia sustentaba y no ponía bozal al buey que trillaba. Por tanto, fíjense que ese equilibrio es importantísimo. Hay un consejo de iguales, mis hermanos, plural de gobierno en la iglesia, y debe estar equilibrado con lo que es aquellos que son primeros entre iguales, que por su madurez, sus dones, su preparación, están puestos ahí con una función concreta y específica y preeminente. Pero eso no hacía a los otros menos ancianos. ¿Saben? Ese equilibrio es de suma importancia para un gobierno ordenado y equilibrado en la iglesia. Porque si eso se desequilibra también ese gobierno y el funcionamiento en la iglesia. Yo recuerdo, mis hermanos, tiempo atrás, años atrás, ¿ya?, en una iglesia donde había consejo de ancianos, que una vez uno preguntó, ¿ya?, y eso es así, una hermana preguntó, bueno, ¿y a quién tengo que ir? ¿Y saben cuál fue la respuesta? La respuesta fue, al que se le encengui la llumeta, a quien se le encienda la luz, a este ve. Claro, la verdad es que uno se queda un poco así, dice, la cuestión, surgen preguntas, ¿quién tiene la luz? ¿Quién la tiene encendida? ¿Y quién la tiene apagada? La respuesta fue, con tantos, ¿a quién voy? A quien se le encienda la luz. Y eso no es solamente así, mis hermanos. Hay un consejo de iguales, pero hay primero entre iguales. Y esto, mis hermanos, es parte de esa pluralidad de gobierno que Dios ha establecido para su iglesia. La pluralidad es esencial, ¿saben por qué? Porque ese gobierno no depende solamente de un solo hombre. Recae en los hombros de varios, porque cuando recae todo sobre una única persona, mis hermanos, malo. Porque entonces empezamos a caer en estructuras piramidales y esas son malas. Un consejo, mis hermanos, plural permite ¿el qué? Permite que haya consejo y sabiduría entre esos que forman parte del gobierno. Permite que haya ¿qué? Permite que haya también sobrellevar las cargas los unos de los otros, porque uno no puede llevarlo todo y desgasta grandemente. Por eso Jetro ya sabía lo que le dijo a Moisés, oye, búscate. Y por eso Dios sabe cómo ha establecido el gobierno de iglesia. Pluralidad en número de ancianos, pero pluralidad, mis hermanos, en términos que definen ese oficio. Porque cuando estamos hablando de ancianos, ¿de qué estamos hablando, mis hermanos? ¿Estamos hablando de lo que yo tenía en mente cuando era pequeño? ¿Personas mayores con barbas blancas? O mejor dicho, ¿qué es lo que la Biblia tiene en mente y nos presenta? Y fíjense que en nuestro texto hay 3 términos usados que nos definen ese oficio. El primero es el término que vemos en el versículo 17, que es el término anciano, mis hermanos. Hizo llamar a los ancianos. Y fíjense que tiene razón de ser para usar este término. En la Biblia se utiliza el término Nuevo Testamento ancianos de 2 maneras. Para hablar de una persona mayor, o de manera específica para referirse al oficio concreto de gobierno de la iglesia. Y cuando se utiliza de manera concreta para hablar de esto, mis hermanos, tiene razón de ser. Este es el término que mayormente el Nuevo Testamento utiliza para definir y explicar lo que es el gobierno que Dios ha establecido para su iglesia. Es el término ancianos.
Y tiene razón de ser, como he dicho. ¿Por qué? Porque esa idea de anciano, ese término lo liga ¿con qué? Lo liga con todo lo que es la revelación del Antiguo Pacto, la revelación del Antiguo Testamento. No pierdan de vista que cuando la iglesia se formó, mis hermanos, su primer ADN era un ADN judío. Por lo tanto, cuando vamos a la revelación bíblica, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era llevado ¿por quién? Era llevado y tenía un sistema de gobierno, como hemos visto, llevado por ancianos en el pueblo y en diferentes ciudades. Y fíjense que tenían varias funciones esos ancianos. Tenían la función, eso sí, la función de gobernar y regir la vida del pueblo en diferentes asuntos. Gobernaban y regían la vida del pueblo en asuntos doctrinales. Gobernaban y regían la vida del pueblo en asuntos civiles. Eran los ancianos los que tenían la función de juzgar entre diversos asuntos que pudiesen generarse dentro del pueblo de Dios. Es decir, en resumen, ¿saben lo que hacían los ancianos en el Antiguo Testamento? En resumen, si tenemos que resumir, mis hermanos, eran aquellos que lo que hacían eran regir, preservar y nutrir la vida del pacto del pueblo de Dios. Guiaban espiritualmente, regían, preservaban y nutrían la relación de pacto y la vida de pacto que el pueblo de Israel tenía con el Dios que los había redimido y que ahora era su Dios y Dios de pacto con ellos. Tenía un contexto de pacto los ancianos, la función de los ancianos. Gobernaban, regían, preservaban, nutrían, cuidaban esa vida de pacto del pueblo. Y esto, mis hermanos, es lo que vemos igualmente en los ancianos de la iglesia en el Nuevo Testamento. El hecho de que utilice precisamente ese término, mis hermanos, el Nuevo Testamento es para mostrar que hay una continuidad entre el pueblo del Antiguo Pacto y el del Nuevo Pacto. Así como el pueblo del Antiguo Pacto, Israel, tenía lo que eran unos ancianos que gobernaban y regían y guiaban esa vida del pacto, de la misma manera lo tiene el pueblo del Nuevo Pacto, que es la iglesia. Tendrá un gobierno plural de aquellos que no solamente serán hombres mayores, pueden serlo o no, sino que tendrán la madurez y el llamado ¿para qué? Para regir, para guiar, para nutrir, para preservar la vida del pacto del pueblo de Dios y guiar al pueblo en esa vida. Ahora bien, evidentemente cuando vamos, mis hermanos, al nuevo pacto, hay discontinuidad también. Los ancianos del nuevo pacto no hacen lo mismo que los ancianos del antiguo pacto. Es decir, no se meten en regir asuntos civiles. Por lo tanto, no me piden que les dé un mensaje de cómo afrontar las elecciones o a quién se debe votar, mis hermanos. Porque esto no va a salir de mí desde el púlpito. Pero fíjense que este es uno de los términos para definir ese gobierno. Y ese término nos habla de gobierno, de autoridad para regir y para llevar al pueblo en esa vida del pacto. Y eso es complementado con otro término. Fíjense, mis hermanos, cuando vamos al versículo 28. Fíjense que ahí aparece otro término. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ese es el otro término. El término obispo es la idea de aquel que supervisa, de aquel que vigila, de aquel que guarda. Es decir, es la idea de aquel vigilante que está puesto sobre una atalaya y que hace desde la atalaya. Vigila, supervisa por dónde van las cosas. Y esa es la idea, mis hermanos, aquí. Si el término de anciano nos habla de gobierno y de regir, el término obispo nos habla de supervisión, de vigilancia del rebaño en el cual Dios los ha puesto. De mirar hacia dónde va el rebaño, de mirar qué sucede con el rebaño, de mirar los enemigos que pueden dañar al rebaño. Tristemente, este es un término que no se utiliza mucho dentro del campo evangélico, el término obispo. ¿Por qué?
porque a lo largo de la historia el término obispo adquirió otras connotaciones, sobre todo a través del catolicismo romano, que era básicamente aquella casta especial que estaba vestido con una mitra en momentos para mostrar lo que era su carácter especial en la ordenación que se le fue dada. Pues bien, mis hermanos, a mí se me dejaron la mitra ya cuando me ordenaron, porque el término obispo no tiene una casta especial, tiene la connotación, mis hermanos, ¿de qué? La connotación de aquel que supervisa, que guarda, que como vigilante vigila desde la atalaya alta al rebaño. Y esos ancianos son también obispos, que vigilan y supervisan. Y esto lo hacen no de cualquier manera, lo hacen pastoreando al rebaño. Y aquí viene el tercer término, el término de pastor, que quizás es el término que más utilizamos nosotros, y ¿saben lo curioso? Es el término que menos utiliza el Nuevo Testamento. Solamente hay una vez donde se utiliza el término pastor como oficio, que es en Efesios 4:11, que estableció a algunos apóstoles, a otros evangelistas, y dice a otros pastores y maestros. Es el único término, una única vez donde se utiliza el término de manera específica. Cuando el término pastor o pastorear se utiliza, se suele utilizar en la Biblia no tanto para hablar del tema de oficio, sino cómo el oficio de anciano y obispo se ejerce. ¿Qué imagen tiene el oficio de anciano y obispo? ¿Qué imagen? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ejerce? Fíjense el versículo 28, mis hermanos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, literalmente para pastorear. ¿Se dan cuenta? Aquí la Biblia está explicando cómo el ser anciano y obispo se ejerce pastoreando. Es decir, es la imagen de anciano, obispo, pastor. Tres términos para un mismo oficio. O anciano, obispo, pastoril. No sé si esto queda bien, pero sería así: anciano, obispo, pastoril, mis hermanos. Porque la manera en cómo se ejerce, vamos a ver que no va a ser con voz de mando, sino con vara y callado, como un pastor. Y fíjense, mis hermanos, que para cerrar ese primer punto, como ya les he dicho, es más general, pero este es el gobierno de iglesia que Dios ha establecido para su iglesia. Aquellos ancianos, obispos que pastorean al rebaño. Pluralidad en términos que lo explican, pero pluralidad de hombres en ese gobierno. Y mis hermanos, si ese es el gobierno que Dios ha establecido, ¿saben qué? Ese es el gobierno que debemos tener como congregación. Ese es el gobierno que debemos anhelar y ese es el gobierno por el cual debemos orar. Si es Dios quien pone a los suyos, al Dios del rebaño debemos orar para que Él levante y ponga a aquellos hombres, ancianos, obispos, pastoriles que regirán la congregación de Piedra de Ayuda. No hay otro que no sea este. Por lo tanto, fíjense que los ancianos, mis hermanos, es ese oficio plural que debemos tener como congregación. Pero segundo, los ancianos, mis hermanos, es ese oficio que nos es puesto por Dios con funciones específicas en la congregación. Y lo primero que debemos preguntarnos es en qué se centra la función de los ancianos. ¿En qué se centra? Y aquí ahora sí que ya entramos más a nuestro texto de manera directa. Y ahora sí que ya vamos a nuestro texto. Ya os he dicho que lo primero era más general. Pero ¿en qué se centra la función de los ancianos obispos pastoriles o pastores en la congregación? ¿Qué es aquello, mis hermanos? ¿Qué es aquello que debe ser vital, central, innegociable, insustituible en la función de los ancianos pastores? ¿Qué es aquello central y vital para que esos ancianos pastores puedan regir la vida espiritual, la vida del pacto, nutrir, proteger, preservar al rebaño? ¿Qué es aquello vital y central en su función? Y saben, quizá algunos aquí dirán, bueno, lo vital y central es que visiten día tras día al rebaño, que se pasen todo el día visitando al rebaño. Les sorprenderá ver que esto lo hacían mucho los diáconos. Pero unos quizá dirán esto,
Otros quizá dirán, no, lo que es central y esencial es que tengan la organización de asuntos legales y organizativos de la iglesia para que esté legalmente organizada y correcta. Quizá otros dirán, no, es necesario que sean bomberos para que puedan apagar fuegos y poner cortafuegos cuando se enciendan fuegos en medio de la congregación. Otros dirán, no, es vital que sean navajas suizas. Es decir, que tanto sirvan para quitar esto como para atornillar. Otros quizá dirán, no, es esencial que sean solucionadores de problemas. Que cualquier problema que pueda tener cualquiera que sea la congregación, el pastor tiene que ser capaz de poder solucionar sí o sí ese problema. ¿Saben qué, mis hermanos? Esto va con el pack. Sí o sí. Y cuando pasas por el seminario no te lo dicen. Ya una vez acabas, dices, ya se ha acabado, ahí tú. Pero esto va con el pack, mis hermanos. Y por gracia lo aceptamos en el llamado. ¿Pero es esto lo central? ¿Es esto lo que es central para que el anciano pastor pueda regir la vida del rebaño, nutrir la vida del rebaño, guiar la vida del rebaño, nutrir la vida de pacto de ese rebaño de Cristo? ¿Es eso lo vital? Y déjenme que les diga, mis hermanos, que no. Nada de eso es lo central. ¿Saben lo que es lo central? Lo central, mis hermanos, es el ministerio de la palabra de nuestro Dios. Esto es lo central en los ancianos pastores. Son hombres, o deberían ser hombres de la palabra de nuestro Dios. Y fíjense, mis hermanos, que aquí nuestro texto es clarísimo en esto. Fíjense cuando vamos a Hechos 20. Es muy importante que vean cómo está estructurado Hechos 20. No pueden perderlo de vista. Porque la palabra inspirada de nuestro Dios nos da no solamente el mensaje inspirado, sino también la estructura en cómo ese mensaje es dado. Y aquí la estructura es vital y esencial. Fíjense, mis hermanos, que las instrucciones dadas a los ancianos se encuentran sobre todo en los versículos del 28 al 32. Ahí están las instrucciones de Pablo a los ancianos. Pero si se dan cuenta, esas instrucciones en esos versículos están por un lado encerradas por los versículos 17 al 27 y por otro lado están encerradas por los versículos 33 al 35. Es decir, es como un sándwich. Los versículos del 28 al 32, donde se dan las instrucciones a los ancianos, sería el jamón, donde está la chicha. Y después los versículos del 17 al 27 es un pan, y del 33 al 35 es el otro pan que cierra el contenido de ese bocadillo. Ahora, cuando miran ese marco, cuando miran esos panes que cierran ese contenido, mis hermanos, ¿qué es lo que Pablo está explicando ahí? ¿Qué es lo que Pablo está explicando en ese marco que encierra las instrucciones a los ancianos? ¿Saben lo que Pablo está explicando? Está explicando una sola cosa. Está explicando cómo fue su ministerio y su servicio. Específicamente les está explicando cómo fue su ministerio y su servicio entre ellos, entre esos ancianos. Fíjense que lo vemos, mis hermanos. Fíjense en los versículos 18 al 21. Explica ministerio y servicio de Pablo. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es parte del ministerio y del servicio de Pablo. Fíjense ahora en los versículos 34 a 35. Más parte del ministerio y servicio de Pablo. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué es lo que les está explicando Pablo en ese marco? Una cosa, les está explicando su ministerio y su servicio entre ellos. Ahora la pregunta es, ¿por qué esta estructura?
¿Por qué ese marco del ministerio y servicio de Pablo que encierra las instrucciones a esos ancianos? ¿Por qué esa estructura? ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque esa estructura quiere mostrar algo. Esa estructura quiere mostrar que el ministerio y el servicio de Pablo es el modelo a seguir por esos ancianos. Ese ministerio y servicio de Pablo, mis hermanos, va a ser el ejemplo que Pablo les está dando en su vida, en su servicio y en su ministerio a esos ancianos. Será el modelo que esos ancianos tendrán que seguir en su oficio, en su servicio, en su ministerio, en el rebaño que Dios les ha puesto. Y que nadie se equivoque, aquí no es la idea de que los pastores acaben siendo apóstoles, como hay algunos que van por ahí. No es la idea esto, mis hermanos. La idea es que ahora el ministerio y servicio de Pablo moldeará y enseñará lo que es vital y central en el ministerio de esos hombres en la congregación que el Espíritu Santo les ha puesto. Y aquí viene la pregunta: ¿qué es lo que les enseña Pablo? ¿Les enseñó Pablo, mis hermanos, a hacer milagros? ¿Les enseñó en el ministerio Pablo a cómo pedir las nóminas? ¿Les enseñó a establecerse como una casta especial dentro de la congregación? Nada de esto, mis hermanos. Fíjense lo que Pablo les enseñó. Primero les enseña los versículos del 19 en adelante de que él sufrió en el ministerio. Y lo veremos al final. Fue un ministerio sufrido, en el cual tuvo que sufrir y derramar muchas lágrimas. Lo menciona 2 veces esto. Fíjense el versículo 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Fíjense el versículo 31. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Está diciendo que sirvió con lágrimas. Fue un ministerio duro, un servicio difícil. No hay pétalos de rosa en ese ministerio y no te van tirando rosas. Al principio sí, después te tiran incluso las espinas. No va a ser fácil. Pero en ese ministerio que Pablo derramó lágrimas, ¿qué es lo que Pablo hizo? ¿Qué es lo central para Pablo? Y quiero que tomen atención en el primer bloque, en el primer pan, una frase que se repite. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Nada he rehuido de anunciaros. Fíjense ahora, mis hermanos, en el versículo 27 la frase se repite. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Fíjense, mis hermanos, que el ministerio y servicio de Pablo está encerrado en una frase: no he rehuido anunciaros y enseñaros. Todo el ministerio está encerrado en no he rehuido enseñaros todo el consejo de Dios. ¿Saben lo que nos informa esto, mis hermanos? Que todo el ministerio de Pablo, que todo el servicio de Pablo se enmarcó, se encerró en una sola cosa vital y central: en anunciar, en predicar y en testificar el Evangelio de Cristo Jesús. En anunciar, en testificar y en enseñar a esos hombres todo el consejo de Dios. Eso fue lo central para Pablo en esos 3 años en Éfeso con esos hombres: anunciar a Cristo, predicar el reino de Dios, anunciarles todo el consejo, enseñarles día y noche con lágrimas la palabra de nuestro Dios. Y frente a este ministerio central de Pablo, mis hermanos, llegamos al versículo 26 y el versículo 26 es el cambio. Por tanto, glorioso por tanto, ay, mis hermanos. Porque ese por tanto, ¿saben lo que hace en el versículo 26? Ese por tanto está transfiriendo el ministerio de Pablo centrado en todo el consejo de Dios, en la predicación, el anuncio, la testificación. Ese por tanto lo transfiere, ¿saben a quién? A esos ancianos de la iglesia de Éfeso.
Por tanto, glorioso, por tanto. Escuchen bien lo que la Biblia está haciendo. Por tanto. Ancianos, por tanto, porque habéis visto mi ministerio y mis lágrimas en medio de vosotros. Por tanto, como habéis visto mi testimonio del arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Por tanto, como he estado entre vosotros anunciándoos y predicando el reino. Por tanto, como os he anunciado todo el consejo de Dios. Por tanto, como ahora me voy y ya no me vais a ver más, por tanto, ¿qué debéis hacer vosotros, ancianos? ¿Qué es lo que habéis aprendido de mí? Y ese por tanto te dice una cosa: ancianos, lo que debéis hacer ahora con vuestro rebaño es testificar, anunciar, predicar y enseñar todo el consejo de Dios que de mí habéis recibido. ¿Se dan cuenta? El centro del ministerio de esos hombres era el ministerio de la palabra de Dios. Un oficio y ministerio centrado en la palabra, regido por la palabra, expresado por la palabra, sustentado por todo el consejo de Dios. Ese, por tanto, es el pase del testigo de Pablo a esos ancianos. Es como una carrera de relevos. ¿La tienen en mente? Que van corriendo, mis hermanos, y Pablo va con el testimonio de todo el consejo de Dios y llega a su carrera final en Éfeso, pero la carrera no termina. La carrera sigue con esos hombres y Pablo pasa, por tanto, el testigo del testimonio, de la predicación, de la enseñanza, de todo el consejo de Dios. Pablo lo pasa y esos ancianos toman el testigo y en el rebaño que son puestos siguen corriendo, testificando, enseñando y predicando al pueblo todo el consejo de Dios. ¿Saben? Pablo les dio algo mucho mejor que el hacer milagros, mucho mejor que el pedir nóminas, mucho mejor que el ponerse en castas. Pablo les dio lo más precioso. Les dio, mis hermanos, lo que es la perla de gran valor. Les dio lo que es el evangelio de Cristo y el consejo de Dios para que siguiesen anunciándolo y predicándolo. Esta es la función principal. Si te preguntabas qué es lo que deben hacer tus ancianos pastores, la función principal es la palabra de Dios. Deben enseñar, predicar, testificar lo que es la palabra y todo consejo de Dios al rebaño. Es un ministerio centrado, regido y sustentado por la palabra de Dios. Y eso es de vital importancia, mis hermanos. Porque acuérdense lo que Pablo le dice a Timoteo: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste que es verdad, sabiendo de quién lo aprendiste en tu niñez, en las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por fe que es en Cristo Jesús. La escritura toda es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para redarguir, para instruir, para corregir y preparar al hombre de Dios para toda buena obra, mis hermanos. Y si buscamos hombres que gobiernen la iglesia de Cristo, buscamos hombres de la palabra, centrados en la palabra, regidos por la palabra, que sus palabras y su vida sea la Biblia misma, mis hermanos. Por eso una de las grandes cualificaciones de aquellos ancianos eran que sea apto para ¿qué? Le dice Pablo a Timoteo, apto para enseñar. ¿Qué es lo que le dice Pablo a Tito? Que sean retenedores de la palabra fiel, para que sean capaces de convencer o de rebatir a aquellos que van con otras ideas, mis hermanos. Un ministerio centrado en la palabra. Y saben que acuérdense de 1 Timoteo 5:17, no todos los ancianos tenían esa función. Todos debían ser puestos en honor, mayormente aquellos dedicados a la predicación y a la enseñanza. No todos estaban dedicados a esto. Pero sí el ministerio, mis hermanos, es un ministerio centrado en la palabra. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué es tan importante? No solamente porque el siervo de Dios será formado por esa palabra, sino porque, mi querida iglesia, tu edificación, mis queridos santos, tu perfección y la madurez de la iglesia depende de la verdad que santifica nuestras vidas. Y Pablo lo tiene claro en Efesios 4.
A uno los puso como pastores y maestros, Efesios 4:11, y en el versículo 12 nos dice, los puso como pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación de la esposa de Cristo. Es la verdad lo que perfecciona a los santos. Es la verdad lo que nos santifica, la verdad de la palabra de Dios. Es la verdad de la palabra de Dios enseñada, predicada, testificada, lo que edifica la iglesia de Cristo para que maduremos a la imagen de un varón perfecto que es Cristo Jesús, mis hermanos. La palabra explicada, vivida, es lo que Dios utilizará, ¿saben para qué? Para formar en nuestras vidas a Cristo Jesús y llegar así a ese glorioso fin de nuestra redención, ser hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que si se debe buscar a aquellos ancianos pastores que gobiernen la iglesia, mis hermanos, deben buscar hombres de la palabra. No busques a managers, no busques a organizadores, porque quizá tendrás una iglesia muy bien organizada, pero anémica de la palabra de Dios. Debes buscar a aquellos que Spurgeon dijo de John Bunyan, su sangre es biblina. Su sangre y su vida es biblina, mis hermanos. Y déjenme que les diga una cosa. Deben también dar tiempo y recursos a que sus ancianos y pastores dediquen tiempo a la palabra. Nunca entiendas que cuando tus ancianos pastores invierten tiempo y tiempo y tiempo en la palabra, nunca pienses de que están perdiendo el tiempo o no se dedican al rebaño. Porque eso es fundamental para su vida y para la tuya. Porque esa verdad nos santifica y edifica. Ahora la pregunta es, ¿cómo ese ministerio centrado en la palabra se evidencia? ¿Cuáles son las funciones que de ellos se derivan? Fíjense, porque uno, aquí podría pensar, bueno, tienen que estar predicando todo el día. Bueno, sí, pero hay más. Fíjense que eso se evidencia en las funciones de cuidar y velar continuamente por el bien de la congregación. Y fíjense, mis hermanos, que Pablo lo expresa de esta manera aquí. Fíjense, mis hermanos, en los versículos 28 y el versículo 31. Aquí están las dos acciones principales. Por tanto, mirad. Y ahora fíjense el versículo 31. Por tanto, velad. Estos son los dos imperativos que marcan las acciones principales o funciones de esos ancianos. Mirad y velad. Ahora bien, la idea de mirad aquí, mis hermanos, no es solamente el tema de mirar y ya está, ¿vale? Es el tema de tener cuidado. Por tanto, tened cuidado. Y esas dos funciones, mis hermanos, tened cuidado y velad, se hacen, lo veremos, con lo que es el ejercicio y la predicación de la palabra de Dios, la exposición de la palabra, el uso de la palabra. Fíjense que lo primero que les está diciendo en el versículo 28, por tanto, mirad o cuidad, ya hay dos cosas las cuales debe cuidar el anciano. Mirad o cuidad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto. Fíjense, mis hermanos, hay dos cosas a tener cuidado. La idea aquí de mirad es la idea de una vigilancia constante, un cuidado constante. Y ese cuidado constante es de vosotros y de todo el rebaño. Y eso es esencial, eso a veces se pierde de vista. ¿Cuál es una de las funciones de los ancianos? Mirad por el rebaño, sí, pero también mirad por ellos. ¿Saben por qué? Porque si el anciano pastor no cuida su vida, no podrá cuidar la vida del rebaño que Dios le ha dado. Y Pablo lo tenía claro y así se lo dijo a Timoteo. Le dijo que los ancianos que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo? Escuchen bien, el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Fíjense, mis hermanos, cómo aquí gobernar y cuidar van de la mano. Y eso es esencial, porque para poder ejercer un buen cuidado se necesita cierta autoridad de gobierno para regir la vida de ese rebaño, para mirar dónde ese rebaño va. Y fíjense que eso es así porque los ancianos han sido puestos como obispos. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 28.
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. ¿Se dan cuenta? Son puestos como vigilantes, son puestos como atalayas, son puestos como supervisores para mirar dónde va el rebaño, qué sucede en el rebaño, cuáles son los peligros para el rebaño, hacia dónde se dirige. El Espíritu aquí los ha puesto. No los ha puesto aquí ningún apóstol, no los ha puesto ningún consejo. Es Dios quien pone a sus obispos, ancianos, pastores en su iglesia. Y veremos en el último mensaje cómo la iglesia reconoce ese don que le es dado en el gobierno de iglesia. Pero fíjense que aquí los pone para que ¿qué? Para que sean supervisores, mis hermanos, para que vigilen y tengan un cuidado constante de ese rebaño, de su vida y de ese rebaño. Y esas dos cosas, como he dicho, son fundamentales. Si no se cuida la vida de uno, tarde o temprano el rebaño será afectado. ¿Saben por qué? Porque hay uno que tiene en el punto de mira a los que están en primera línea en el rebaño de Cristo, mis hermanos. Y ese es Satanás. Y eso está clarísimo. Un pastor puritano del 1600, Richard Baxter, escribió un libro, El Pastor Reformado, que todo pastor tiene que leer y que toda iglesia tendría que leer también, mis hermanos. Y habló de que los pastores, le dijo, vosotros estáis en el ojo de Satanás. Fíjense lo que escribió Richard Baxter. Tener cuidado, les dice a los pastores. Tener cuidado de vosotros mismos porque el tentador hará su primer y más fiero ataque contra vosotros. Sabe bien que devastación puede producir al resto si consigue que caigáis delante de sus ojos. ¿Y cuán cierto es esto? ¿Qué devastación puede producir Satanás cuando puede hacer que aquellos que son puestos delante de la iglesia, mis hermanos, caigan delante de los ojos de todos? Por lo tanto, cuidad constantemente vuestra vida para cuidar también lo que es la vida del rebaño. Déjenme que les pregunte una cosa. ¿Cuántos aquí presentes y los que están al otro lado, cuántos habían considerado que una función vital de los ancianos pastores es cuidar su vida? Siempre pensamos en cuidar la vida del rebaño, y cierto es. Pero una función principal, mis hermanos, es cuidar la vida de uno. Cuida tu vida y tu doctrina. Así te salvarás a ti y a los que te escuchan, dice Pablo a Timoteo. Y así podrás cuidar la vida del rebaño. Así que, mis hermanos, les pido que si tienen que tener algo en oración, en primera línea, son los ancianos y pastores que Dios ha puesto en medio de ustedes. Llévennos en oración, mis hermanos, porque la lucha no es fácil. Y fíjense que ese cuidar se hace, mis hermanos, pastoreando. Fíjense cómo lo dice aquí Pablo, versículo 28, para apacentar. Sois obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Fíjense que ese cuidado, ese gobierno se ejerce no de cualquier manera, se ejerce pastoreando, con la función y la imagen de un pastor, mis hermanos. Y tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque aquello que se pastorea y se cuida, ¿qué es? Mis hermanos, es la iglesia que el Señor ganó con su sangre. No es nuestra iglesia. A veces a los pastores nos gusta hablar de mi iglesia, pero no es la mía, es la iglesia de Cristo Jesús. Él fue quien nos ganó. Él fue quien derramó su sangre, no el pastor ni nadie. Cristo lo hizo. Derramó su sangre para crear a su pueblo. Derramó su sangre para perdonarnos. Derramó su sangre para llevarnos a su familia y gozar eternamente de Él, mis hermanos. Y aquel que derramó su sangre es el buen pastor que cuando fue levantado nos llamó a su redil. Él es el príncipe de pastores que pastorea al rebaño. Y si un ejército necesita capitanes, si un equipo de fútbol necesita lo que son entrenadores, la iglesia del buen pastor Jesucristo, del príncipe de pastores, necesita, ¿saben qué? Pastorcillos que pastoreen a la imagen del buen pastor.
Por eso se ejerce esto pastoreando. Y cuando vamos, mis hermanos, a la imagen, tengo que acelerar. Tengo que saltarme aquí un trozo. ¿Ya? Pero cuando vamos a la idea de cómo se ejerce pastoreando, ¿saben qué? Esto es como las flores en primavera, mis hermanos. Florece una gran cantidad de funciones aquí. Porque ese cuidado, cuando piensan en el pastor, la idea de pastor está enraizada en el Antiguo Testamento. Sobre todo en lo que era la función de Dios en el Éxodo con su pueblo. Rey y pastor van de la mano. Y Dios, que redimió a su pueblo y se estableció como el Dios del pacto en el Sinaí, como el rey que lo que eran las trompetas anunciaron, durante el Éxodo pastoreó a su pueblo por el medio del desierto hasta la tierra prometida. El Salmo 23 que dice, mis hermanos, Jehová es mi pastor. ¿Y quién lo escribió? Lo escribió un rey que fue pastor y pastor del pueblo de Dios. Y piensen en lo que hizo Dios con su pueblo en el Éxodo. Mis hermanos, los protegió. Los protegió de enemigos, de hambruna. Los guió hacia la tierra prometida. Y eso, mis hermanos, es lo que aparece en esos ancianos obispos que gobiernan pastoreando. Cuidan y vigilan lo que es la grey de Dios. ¿Saben cómo? Lo hacen, mis hermanos, protegiendo a esa congregación, protegiendo a ese rebaño. ¿Por qué? Porque hay aquellos que van a querer dañarlo. Y fíjense que este es el punto principal de Pablo aquí. Fíjense versículos 29 y 30. Pastorear a la iglesia, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Y mis hermanos, la función de ese anciano obispo que vigila y pastorea, cuida protegiendo a la congregación. ¿Y saben cómo la cuida? ¿Saben cómo? Bueno, se pone el pastor en la puerta ahí, va al gimnasio y se pone mazas y no deja entrar a nadie por la puerta. ¿Es así como se cuida, mis hermanos? ¿Saben cómo se cuida y protege a ese rebaño, mis hermanos? Llevando al rebaño a pastos verdes, guiando al rebaño a pastos deliciosos, llevando al rebaño donde puedan descansar y comer bien. ¿Y saben cómo esto se hace? Se hace con la única vara y el único cayado que Dios ha dado al pastor. Y esa es la palabra. No hay otra autoridad que tengamos que no sea la autoridad de la santa palabra de nuestro Dios. Y esta es la que da de comer al rebaño. Esta es la que nutre al rebaño. Esta es la que lo protege de la mentira. Esta es la que lo protege de esas fábulas de viejas de las cuales Pablo le dice a Timoteo que ni escuchen ni se aparten, mis hermanos. Cuida, protege, nutre, guía al rebaño con la palabra. Y eso no se piensen que solamente es desde aquí, mis hermanos. Es desde aquí. Los domingos sobre todo, porque es cuando el pueblo se reúne. Pero es en los estudios. Es cuando se visita y tiene que darse consejería. Es cuando tienes una consejería matrimonial, mis hermanos. Es cuando tienes dos ovejas las cuales no pueden ponerse de acuerdo una y otra vez, la vara y el cayado de la palabra de Dios. Cuida, guía, protege a su pueblo. Y vela. Fíjense que esta es la segunda función. Por tanto, velad. Acordándoos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Velad. Es la idea, mis hermanos, de estar continuamente firme, continuamente vigilante. ¿Saben lo que es esto? Es la idea, mis hermanos, de que no hay descanso en ese continuo cuidado y velar del rebaño. No lo hay. No hay descanso. Es continuo. Y es continuo de pensar, mis hermanos, por dónde andará ese rebaño. ¿Por qué ese rebañito no viene? ¿Dónde andará esa oveja? ¿Cómo afectará esa situación al rebaño? ¿Cómo puede dañar esa contienda al rebaño? ¿Por qué parece que no comen de los verdes pastos? Así día y noche, día y noche, día y noche.
¿Y saben ese velar? ¿Saben a lo que lleva a los ancianos pastores? A desvelarse, mis hermanos. A desvelarse. Y déjenme que les diga que este tiempo de pandemia, mis hermanos, ha desvelado a más de un pastor anciano día y noche. Pero ¿saben qué me tranquiliza, mis hermanos? ¿Saben qué me tranquiliza? Y aquí déjenme 5 minutos, venga, va, déjenme. Ya sé que siempre me los dejan, pero déjenme 5 minutos. ¿Saben lo que me tranquiliza, mis hermanos? Me tranquiliza que Cristo ganó a su iglesia. Me tranquiliza que la iglesia no es mía, ni de Elvin, ni de ningún anciano o pastor que entre aquí. La iglesia es de Cristo. Y donde nosotros no llegamos, la mano del buen pastor sigue sustentando a su rebaño. Que si no podemos verlo porque estamos confinados, el buen pastor sigue con su vara y callado guiando al rebaño que él compró con su sangre y no lo deja. Y por la noche dice: Señor, tu rebaño está en tus manos. Y esto nos tranquiliza a los pastores y eso debe tranquilizarlos, mi iglesia, la iglesia del Señor, a ustedes. Porque el buen pastor no falla. Él sigue estando, nuestro Señor Jesucristo. Y a nosotros cuando nos desvelamos, ¿dónde está nuestro sustento? Fíjense el versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. ¿Ven la palabra? La palabra sustenta. Pablo encomienda a esos hombres a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Cuando uno dice: ya no puedo más, ¿saben dónde encuentran las fuerzas del sustento? En Dios y en su palabra. Así que, si hermanos, tienen que orar por sus pastores ancianos, por todas estas funciones para que gobiernen, dirijan, vigilen, protejan, cuiden, velen, nutran al rebaño, háganlo encomendándolos a Dios y a la palabra de su gracia, mis hermanos. Y con esto llegamos a lo último, y es que los ancianos, el oficio que ejercen es un gobierno de servicio para el bien de la congregación. Y es un gobierno de servicio de negación propia para el bien de los demás. Y fíjense que esto lo voy a decir rápido, mis hermanos, pero fíjense que está a partir del versículo 33 en adelante. Ni plata, ni oro, ni vestido he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me he sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y en todo os he enseñado que trabajando así se debe adorar a los necesitados, recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurados dar que recibir. Cuidado cómo interpretan esto, mis hermanos. Porque una vez alguien, tiempo atrás, me dijo que no se debería sustentar a los pastores de ancianos. ¿Saben por qué? Por este texto. Porque trabajando así os he enseñado. Pero esto nos crea 2 problemas. Uno es poner a Pablo en contradicción con sí mismo. Porque en 1 Corintios 9 claramente dijo que el Señor mandó que aquel que trabaja del Evangelio viva del Evangelio. Claramente Pablo determinó que aquellos que trabajan en el Evangelio, mis hermanos, no se ponga bozal al buey que trilla. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo, mis hermanos? Lo que Pablo está diciendo es lo mismo que dice en 1 Corintios 9, que Pablo ha rechazado el derecho propio de ser sustentado como apóstol, ha negado el derecho propio de ser sustentado. ¿Para qué? Para el bien de otros. Su servicio ha sido un servicio de negación propia, negación a sus derechos para el bien de aquellos que estaban con él y de esa iglesia. Y eso es lo que Pablo está mostrando aquí. Así os he enseñado. Vuestro ministerio es un ministerio ¿de qué? De negarse a vosotros mismos. Es un gobierno de servicio, que os negáis vosotros mismos para el bien de vuestro rebaño. Porque recordar lo que Cristo dijo: más bienaventurados que dar que recibir. Busquen eso en los evangelios, no aparece. Esto ya es para otro día. Pero esto, mis hermanos, es lo que Cristo mismo hizo.
¿Qué es lo que el pastor de pastores hizo? Su servicio, su autoridad fue un servicio que se negó a sí mismo, negó el derecho de su propia gloria, negó, mis hermanos, quedarse en la gloria misma. Vino no para ser servido, sino para servir, y negó hasta su propia vida, muriendo en la cruz por ti y por mí, por su rebaño. Dice, y este ejemplo de Cristo que se ve en el ejemplo del apóstol Pablo, este es vuestro servicio. Esto es como debe verse, ancianos pastores, vuestro gobierno, un servicio de negación y de amor al rebaño, que no mira lo suyo propio, sino el bien de los demás. Y cuando acabo este mensaje dije, Señor, ¿debo predicar esto? Porque mira que el listón se ha puesto alto. Pero saben, Pablo se preguntó en 1 Corintios 3, ¿y quién es competente para esto? Nadie lo es. Pero es Dios quien nos ha hecho competentes, no para que tengamos competencia de nosotros mismos, sino que nos ha hecho competentes ministros de un nuevo pacto. Mis hermanos, el gobierno en los ancianos que debemos tener es este gobierno que la Escritura nos determina. Y si hay algo que debemos hacer, oren por los que ya somos, oren por los que Dios tenga que levantar, oren que Dios establezca el gobierno que Él quiere en esta iglesia de Piedra de Ayuda.